Muy bien, les invito a abrir sus Biblias. Hoy vamos a comenzar a estudiar juntos una de las cartas más cortitas del Nuevo Testamento. En mi Biblia el título es así, San Judas. San Judas. Y uno puede pensar, ¿Judas escribió una carta? ¿No es el que traicionó al Señor? Sabemos que no se trata de ese Judas. Ahora vamos a explicar quién era. Pero vamos a estar viendo con la ayuda del Señor, si Él lo permite, toda esta carta en los domingos siguientes. Saben, pocos años, muy pocos en realidad, años antes de que se escribiera esta carta de Judas, Pablo, el apóstol Pablo, había escrito estas palabras que voy a leer a su discípulo Timoteo. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. 1 Timoteo, capítulo 4, verso 1. Es interesante porque cuando Judas ahora sí escribe su carta, esa apostasía que estaba siendo profetizada por Pablo años anteriores ya estaba dentro de las iglesias. Quizás cuando Pablo le escribió esto a Timoteo, alguno de sus contemporáneos habrá pensado, bueno, pues eso no nos va a pasar a nosotros. Está lejos en el tiempo. Sin embargo, ya cuando Judas escribe su carta, habla en tiempo presente, dice, ya están acá. Noten el versículo 4. Algunos hombres han entrado encubiertamente. ¿Ves? Ya entraron. Versículo 12, fíjense. Estos son manchas en vuestros ágapes. Estaban en los ágapes con los hermanos. Que comiendo impúdicamente con vosotros se apacientan a sí mismos. Estaban comiendo con los hermanos. Ya estaban dentro de la iglesia. La apostasía, hermanos, vamos a definirla de una forma simple, es el proceso mediante el cual las personas se van apartando quizás mejor, de la fe que algún día en el pasado profesaron tener. ¿Bien? Un apóstata en algún momento dijo que era de Jesús, que perteneció a Jesús, que creía en la Biblia. Quizás cantaba canciones cristianas con los hermanos, quizás se comportaba como cristiano, pero pasado el tiempo se reveló lo que realmente había en su corazón y comenzó a negar a su Señor. Y ese es el problema de la apostasía, es muy dañina porque se da en el seno de la iglesia, dentro de las filas, ¿entienden?, de las membresías de las congregaciones. Ese es el problema. No se trata de un falso maestro que está afuera diciendo barbaridades en nombre del Señor en otro punto del mapa. Se trata de alguien que está dentro o de varias personas que pueden estar dentro de una congregación, que profesan creer, que profesan amar, que profesan buscar al Señor y sin embargo, tarde o temprano se revela que no es la realidad de su corazón y menos aún de sus convicciones. En Hechos 20-29, cuando Pablo se despedía de los colegas pastores allí en Éfeso, les advirtió, porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces. Otra vez, noten la frase, entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán el rebaño. Estas personas están en las iglesias, hermano. Es una realidad. Están en las iglesias. Están vestidos de ovejas perdonadas, pero en realidad son lobos rapaces. Como ellos no son de Cristo, no aman a Cristo, no desean vivir para Cristo, y claro, tarde o temprano eso se manifiesta. Son personas que generan problemas en las iglesias, porque tampoco pueden amar a sus hermanos. Son personas que tarde o temprano manifiestan, revelan su naturaleza. Lo que pasa es que en el camino, como dice el verso 19, fíjense, pueden generar unas divisiones tremendas en las congregaciones, tremendas.
porque ellos causan divisiones, dice allí, son sensuales, es decir, se dejan guiar por sus pasiones, no por la palabra de Dios, y no tienen al Espíritu, no son creyentes. Quizás en algún momento ellos profesaron, insisto, pero fue solo eso, su fe, una profesión. ¿Quieren un ejemplo bíblico de un apóstata? Para mí el más elocuente, Judas. Pero no el Judas que escribe esta carta, ¿no? Sino Judas Iscariote, quien traiciona al Señor por 30 piezas de plata. Él era uno de los 12 discípulos, hermano. Él caminó 3 años casi con Jesús, igual que el resto de sus compañeros. Él escuchó la palabra de Dios de labios del Hijo de Dios. Él percibió, contempló el poder del Hijo de Dios manifestado en milagros, sanidades, exorcismos, etc. Cosas que el Señor vino a hacer como credenciales mesiánicas. Es más, hasta hizo 2 viajes misioneros, predicando, participando de todo lo que Dios hacía a través de los 11. Él estaba ahí. Sin embargo, sabemos que entrega al Señor por dinero. Y aunque después de eso fue carcomido de remordimientos y se presentó en el templo y tiró el dinero, ¿sí?, a los pies de aquellos que se lo habían ofrecido, aparentando arrepentimiento, él nunca volvió al Señor de todo corazón y se suicidó. Eso es un apóstata. Está entre los cristianos, parece cristiano, habla como cristiano, canta como cristiano, asiste a las mismas actividades que los cristianos, hasta puede tener un ministerio adentro de una iglesia cristiana, pero en algún momento se revela su corazón. Y nos va a pasar. Hermano, nos va a pasar. Toda la Biblia habla de esto. En estos domingos siguientes vamos a comprobarlo, ¿no? Pero todo el tiempo la Escritura nos está advirtiendo de esto. Por eso es que Judas, noten el versículo 3 conmigo, tenía un plan a la hora de escribir su carta y lo tuvo que cambiar. Amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, ¿ven? Ese era el plan original. Él quería escribir una carta positiva, agradecida a Dios, para que los hermanos se gocen en la común salvación que tienen, ¿no? Sin embargo, noten, me ha sido necesario escribiros exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Cambio de tema, diríamos nosotros. Impelido por las circunstancias, por lo que estaba viendo, ya los hombres preanunciados por Pedro también, por Pablo, estaban dentro de las congregaciones. Entonces Judas podemos decir que a lo menos tiene 2 propósitos para escribir. El primero es exhortar a los creyentes a defender la verdad, a no dejarse confundir ni arrastrar, ¿sí?, a defender la verdad, como leímos en el versículo 3. Y por el otro lado, escribe con el propósito de darnos herramientas a los creyentes para que nosotros podamos discernir y descubrir, ¿sí?, a estos apóstatas que pueden estar tranquilamente en nuestras reuniones. Judas lo que hace es describir a estos hombres en detalle. Nos da un montón de características distintivas, ¿sí?, para que nosotros sepamos reconocerlos y no los pongamos en lugares de ministerio, ni les demos la enseñanza de la palabra de Dios en la iglesia, como a veces también suele suceder. Versículo 4, fíjense cómo los empieza a descubrir. Entran encubiertamente, dice allí, ¿no? No tienen un cartel que dice, hola, soy un apóstata, vengo a dividir la iglesia. Claramente. Se manejan así, entran encubiertamente. Fíjense el verso 8. De la misma manera, también estos soñadores mancillan su carne, y así comienza a describirlos. Verso 10. Pero estos blasfeman de cuantas cosas no conocen. Verso 11. Ay de ellos. Verso 12, estos son manchas en vuestros ágapes. Fíjense verso 14, de estos también profetizó Enoc. Verso 16, estos son murmuradores, peleadores. Verso 19, estos son los que causan divisiones. ¿Ves? Es como una
radiografía, esta carta espiritual que nos va a ayudar a discernir lo que puede haber en el corazón de un apóstata por la forma en que se conduce. Es interesante que Judas ni siquiera se mete en los asuntos, podríamos decirlo así, doctrinales, falsos y errados que ellos querían insertar. No se mete con eso, ¿vieron? Sino con la conducta de estos hombres. Porque por sus frutos, dijo el Señor claramente, aunque estén vestidos de ovejas, los vamos a conocer. Así que, hermanos, vamos a leer los primeros 2 versículos porque nos vamos a quedar ahí hoy. Es el saludo, ¿sí?, de parte de quien escribe a los destinatarios de la carta, y de acá vamos ya a aprender muchas lecciones porque es una carta cortita y no desperdicia ninguna palabra, ¿no? Dice así: Judas, siervo de Jesucristo y hermano de Jacobo, a los llamados, santificados en Dios Padre y guardados en Jesucristo. Misericordia y paz y amor os sean multiplicados. Oramos. Señor, gracias por tu palabra preciosa, poderosa, eficaz. Te rogamos que hoy te glorifiques cumpliendo con ella el propósito por el cual la envías. Señor, y ayúdame a explicarla, por favor, y aplicarla como de una manera digna de ti. Señor, bendice este tiempo juntos, por favor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Podemos dividir en 2 lo que vamos a ver hoy en este saludo. En primer lugar, vamos a ver el escritor de la carta. Vamos a ver que es un siervo, y eso es lo que necesitan las iglesias en medio de tanta apostasía. Líderes humildes al frente, ¿sí? Lo que menos necesita una iglesia que está enfrentando la apostasía es tener uno de ellos en su liderazgo, ¿no? Miren cómo se identifica Judas. Así nomás. Judas, siervo de Jesucristo y hermano de Jacobo. Tradicionalmente, y yo me sumo a eso, todos los estudiosos del Nuevo Testamento creen que esta epístola fue escrita por Judas, quien fue el medio hermano, vamos a decirlo así, del Señor Jesús. Uno de los tantos hijos que tuvo María después de dar a luz al mismo Jesús. Todo esto aparece en Mateo capítulo 13, verso 55, Marcos 6:3. Por eso es que agrega en su comentario acá que es siervo de Jesucristo y también hermano de Jacobo, otro de los medios hermanos que tuvo el Señor Jesús. El Jacobo mencionado acá es el que escribe la epístola de Santiago. A él lo vemos, por ejemplo, liderando la iglesia en Jerusalén, en Hechos capítulo 15, verso 13, bueno, etc. Lo que sabemos por 1 Corintios 15, 7, es que Jacobo se convierte en cristiano, vamos a decirlo así, después que ve que Jesús resucitó entre los muertos. Lo que nos hace suponer que con Judas pasó algo parecido, porque los evangelios se encargan de hacernos entender que los medio hermanos de Jesús, al principio de su ministerio, no creían en él. No creían en él. Les era difícil entender que era Dios humanado y vivía en casa con ellos. Lo cierto es que los hermanos de Jesús, una vez convertidos, llegaron a ser parte del grupo de oración que los vemos en Hechos capítulo 1, verso 14, reunidos en un aposento alto, no sé si recuerdan, esperando la venida del Espíritu Santo, ¿sí? En la víspera de Pentecostés. Ahí estaban los hermanos de Jesús orando. Al principio no creían en él, pero ahora le están orando a él. Tremendo testimonio de la persona de Cristo. Y aún más, años más tarde, los vemos a los hermanos de Jesús que llegaron a ser líderes muy conocidos entre las iglesias del primer siglo. Es lo que Pablo le dice a los corintios, les recuerda a los corintios. En 1 Corintios capítulo 9, verso 5. Ahí los aúna, digamos, con los mismos apóstoles del Señor. Ahora, a pesar de, vamos a decirlo así, del target, ¿no?, que tenía
entre las iglesias, los hermanos del Señor, incluyendo a Judas, él prefiere identificarse como un simple esclavo del Señor Jesucristo. Judas, dice el verso 1, siervo de Jesucristo. Judas, aunque era el hermano del Señor, no consideró necesario meterlo aquí en el verso 1. Él quería ser conocido como esclavo del Señor Jesús. Porque ser cristiano, hermanos, en el Nuevo Testamento es ser un esclavo feliz, obviamente, deleitoso del Señor Jesucristo. En el Nuevo Testamento, la palabra que acá aparece y se traduce siervo, doulos, en realidad significa esclavo, claramente. Aparece más de 124 veces en el Nuevo Testamento, describiendo y definiendo también la relación que los hermanos, los creyentes, tenemos con nuestro Señor. Él es el amo, nosotros somos los siervos. Él manda, nosotros obedecemos. Él es el Señor, nosotros simples esclavos. Yo sé que esto se desvirtuó con los años, este concepto, pero así fue siempre en la iglesia. El padre de la iglesia, Ignacio, que murió en el año 110, ahí nomás, después que se escribió Apocalipsis, por ejemplo, en su carta a los filipenses escribió esto: amarren su túnica suelta y sirvan como esclavos de Dios, en temor reverente y verdad. Años más tarde, Agustín, el famoso Agustín de Hipona, el doctor de la gracia, como le llamaron, que murió en el año 430, ya estamos más cerca, ¿no?, de nuestro tiempo, escribió: ¿no merece tu Señor, ahí está, tenerte como su esclavo confiable? Spurgeon, muchísimos más años cerca de nosotros, escribió esto: los santos antiguos se deleitaban en contarse como propiedad absoluta de Cristo, comprados por Él, propiedad absoluta de Él, enteramente dedicados a su gloria y a su honor. Un contemporáneo de Spurgeon, que no es tan conocido, pero ha escrito cosas hermosas, Alexander Maclaren, dijo esto: para los hermanos, escuche esto, me encantó, para los hermanos, la sumisión absoluta e incondicional es el secreto de todo lo que hace la vida cristiana gloriosa, grande y feliz. En otras palabras, lo que estaba diciendo es: los hermanos encontramos gozo pleno en relacionarnos de manera correcta con el Señor, sumisa, humilde y obediente. Pero en las iglesias de hoy, hermanos, lo sabemos, no se habla mucho acerca de esta relación, ¿no? Se habla del éxito, se habla de la salud, se habla de la prosperidad, se habla de la autogratificación, de la búsqueda de la felicidad. Casi como que parece que el Señor de la gloria se encarna, se hace hombre para que nosotros podamos alcanzar nuestros sueños y ser personas exitosas. En lugar de enseñar el Evangelio que llama a los pecadores a someterse a Cristo, el mensaje contemporáneo dice que Jesús está presente para cumplir los deseos de las personas. Tremendo. El problema es que los creyentes de hoy van en 2 autos a la iglesia, no en uno, en 2 autos. Autogratificación y autorrealización. Centramos la vida cristiana en nosotros mismos. Pensamos que todo se trata de nosotros. Y no es el cuadro que presenta el Nuevo Testamento. Cuando el Señor te salvó, te rescató de la esclavitud al pecado y te hizo su siervo. Somos esclavos del mejor amo, ¿sí? Y nuestro deleite a partir de Cristo es servirle, obedecerle y glorificarle. Judas se identifica también allí, noten el verso 1, no solo como siervo de Jesucristo, sino como el hermano de Jacobo. Hoy les comenté que Jacobo estaba al frente de la iglesia en Jerusalén y seguramente era un siervo más respetado, más reconocido quizás que el mismo Judas. Por eso él se identifica de esa manera.
Para que recuerden quién soy, les digo, soy el hermano de, en este caso, Jacobo. Pero Judas está contento con ser el segundo, digámoslo así. No le importa eso. Como no nos debería importar tampoco a nosotros, ¿no? Él dice, soy el hermano de Jacobo. Como Andrés, ¿no? ¿Se acuerdan del apóstol Andrés? Él estaba feliz en ser reconocido como el hermano de Pedro. Es así. No hay problema. Sí es un privilegio servir al Señor. Fuimos rescatados de una manera vana de vivir. Ahora tenemos propósitos eternos para cumplir. ¿Qué importa el lugar? ¿No? Y noten el contraste. Esto es importante. No es casualidad que Judas se haya identificado así, teniendo como marco este contexto de la apostasía. Porque fíjense, por ejemplo, cómo hablan los apóstatas. Verso 8, al final. Ellos no son humildes, fíjense. Rechazan la autoridad, blasfeman de las potestades superiores. Verso 16. Verso 11, perdón. Son identificados con la contradicción de Coré, dice allí. ¿Se acuerdan de Coré? Coré se rebeló ante el liderazgo de Moisés y Aarón. Tuvo una turba y quiso hacer un revuelo en el pueblo de Dios. Y así son los apóstatas. Ellos no son humildes, ellos no están contentos con el anonimato, con el servicio tras bastidores. Ellos quieren figurar, ellos quieren ser importantes, ellos quieren tener autoridad. Fíjense el verso 16. Al final dice, cuya boca habla cosas infladas. Imagínate, hablan maravillas de sí mismos, ¿no? Hablan más de sí mismos que del Señor Jesús. Horrible, detestable, pero así es, así es. Se presentan como personas de grandes poderes, grandes talentos, grandes dones. Son unos genios. La idea es que la gente se incline cuando ellos pasen por su lado en las iglesias. Nada que ver. Judas, que fue usado por Dios para traernos su parte de su palabra, se identifica como un esclavo de Jesús y como el hermano del otro líder, digamos, Jacobo. A Judas no le importaba ser importante, hermano. Sin embargo, gran cantidad de los problemas en las iglesias es porque no somos como Judas. Los hermanos pelean por ver quién es el más importante, quién tiene la mayor autoridad, la última palabra, el título teológico más sublime, quién es el más respetado. Qué triste. No tiene nada que ver con el evangelio que la iglesia tiene que predicar, todo esto. Los siervos del Señor no hablan cosas infladas, tampoco adulan a las personas para sacar provecho y escalar posiciones, como dice el texto. Los siervos de Dios están contentos con servir desde el lugar que Él lo haya planificado. Pablo dijo, a la hora de considerar, hermano, y esto es importante, a la hora de considerar nuestro próximo pastor, supongamos, en la congregación, algo que tenemos que tener en cuenta es esto, que no sea un neófito, alguien nuevo en la fe. Dice, no sea que envaneciéndose, ahí está, caiga en la condenación del diablo. El pecado que deformó a Lucero en Satanás no fueron las drogas, no fue el adulterio ni el homicidio. Fue el orgullo, la jactancia que se generó en su corazón. Pablo dice, cuidado. Un teólogo fallecido escribió esto, la soberbia no es grandeza, es hinchazón. Y lo que está hinchado parece grande, pero no es saludable. No es saludable. Claro que no. Otro hermano comparó el orgullo como la barba, porque dice que uno la quita, la rasura, pero vuelve a crecer. Tremendo. Hay que cuidar el corazón. Jesús acababa de anunciarle a sus discípulos, hermanos, que tenían que ir a Jerusalén y en el caso de él padecer, ser entregado a los gentiles, y él iba a ser escupido, escarnecido, etc. Iba a ser muerto, sepultado y después iba a resucitar. Sin embargo, ellos lo primero que le preguntaron es, ¿quién es el más grande en tu reino, Señor?
Les acababa de decir que iba a ir a la cruz. Y ahora ellos están preguntando, como en otro mundo, en otra atmósfera, ¿quién es el más grande en tu reino? Jesús le respondió, cualquiera que se humille como este niño, ese es el mayor en el reino de los cielos. Como un niño. Los niños, hermanos, no son venerados, ni aplaudidos, ni reconocidos por sus logros. No es que aquí va a entrar un niño y nosotros vamos a parar el culto y vamos a decir, de pie, hermanos, miren quién acaba de entrar, Catita Aguirre, vamos. No vamos a hacer eso. Un niño no es prominente en ningún lado, ¿se dieron cuenta? No lo alaba a nadie, no lo premian por nada. Bueno, esa es la actitud que el Señor quiere de sus discípulos, ¿no? A manera de contraste con lo que hacen los apóstatas, que todo el tiempo se promueven a sí mismos, se filman. ¿Vieron eso que sacan selfie acá con la multitud? ¡Wow! ¿Viste? Vos decís, qué unción, qué impresionante ese hombre. Y no te das cuenta que te está vendiendo su propia imagen y no está glorificando al Señor Jesucristo. Es una de las características. Por eso Judas, de entrada, se quiere identificar como lo que verdaderamente es un esclavo de Jesús, contento, obvio, muy deleitoso, esclavo de Jesús y hermano de Jacobo. Bueno, pero ahora lo que va a hacer en la segunda parte del versículo, es desviar la mirada a algo más importante todavía que esto, y que tiene que ver con la seguridad que el verdadero creyente tiene en Cristo, y que ninguna correntada de apostasía va a poder romper o derribar. Judas describe a sus lectores, fíjense bien allí, usando 4 palabras que reflejan las bendiciones que por gracia tienen en Cristo. Los creyentes, en primer lugar, según ese texto, somos llamados. En segundo lugar, santificados en Dios Padre. En tercer lugar, guardados en Jesucristo. Y en cuarto lugar, somos beneficiarios, vamos a decir así, de las bendiciones espirituales de Dios, que ahí se resumen en 3, misericordia, paz y amor. Así que Judas comienza su carta y también la termina en el versículo 24, haciendo afirmaciones sobre la seguridad que el creyente que se ha arrepentido de sus pecados y se ha vuelto a Cristo de todo corazón y confía en Él y en su justicia, tiene y tendrá por toda la eternidad. El tema de la apostasía, hermanos, puede generar un poco de temor, inseguridades en los creyentes, pero las bendiciones de Dios nos llenan de paz. ¿Sí? Vamos a ver la primera de estas grandes bendiciones que tenemos en Cristo por gracia y que nos dan seguridad. Somos llamados, dice el texto. Los cristianos son los llamados. Sería como un sinónimo, ¿no? Los hermanos son los llamados. La expresión ahí se enfoca en el pasado. Se trata del llamado electivo, eficaz, soberano, ¿sí?, que Dios hizo a través del Evangelio, ¿sí?, para darnos vida y llevarnos a Cristo. Podemos decirlo así, que un creyente es una persona a la cual Dios ha llamado a la salvación mediante el Evangelio. Y a través de la obra del Espíritu Santo, ¿sí?, lo llevó allí a la cruz, a encontrar perdón y vida eterna. Los teólogos lo definen así. Se trata del llamado especial e interno de Dios, mediante el cual despierta la voluntad humana e imparte vida espiritual que permite a los pecadores que una vez estuvieron muertos, como nosotros, arrepentirse y creer en Jesucristo. La Biblia habla mucho de esto, un montón de veces. La Biblia identifica a los cristianos como los llamados, por ejemplo, en 1 Corintios 1:23. Leo el texto. Dice, para los judíos, ciertamente Jesús, es la idea, es un tropezadero. Pues ellos esperaban un Mesías conquistador, no uno crucificado, tropezadero. Para los gentiles, griegos específicamente allí, una locura. Ellos jamás iban a aceptar la idea de un Mesías crucificado. Una locura. Más para los llamados, así judíos como gentiles, Cristo es poder de Dios y sabiduría de Dios. ¿Ven? Es como que el texto divide a toda la humanidad en 3 grupos. Judíos, gentiles, llamados.
Y los llamados pueden provenir tanto del mundo judío como del mundo gentil, no importa eso. Pero son llamados. Para unos Jesús será un tropiezo, para otros una locura o necedad, y para los llamados Cristo es poder de Dios, sabiduría de Dios, nuestro Señor, nuestro deleite, ¿no? En Apocalipsis 17:14, qué hermosas palabras que voy a leer. Juan describe esto, contemplando al Señor, ¿no? Dice, Él es Señor de señores y Rey de reyes. Escuche esto, ¿eh? Y los que están con Él son llamados y elegidos y fieles. Tremendo. Si eres cristiano es porque has oído la verdad del Evangelio y por la obra del Espíritu Santo has respondido con arrepentimiento y fe. Mientras otros se burlan del mismo Evangelio, lo consideran una tontería, una doctrina característica de la Edad Media, para vos Cristo fue lo más precioso. Para vos Cristo es el Salvador, es el Señor de tu vida. ¿Sí? En 2 Tesalonicenses, capítulo 2, versos 13 y 14, Pablo escribe esto. Nosotros, hablando de los apóstoles, debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, es decir, los hermanos de la iglesia de Tesalónica. ¿Por qué? De que Dios os haya escogido desde el principio para salvación mediante la santificación por el Espíritu, la fe en la verdad. Y escuche esto. A lo cual os llamó mediante nuestro Evangelio para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. El llamado de Dios se traduce, por así decirlo, o llega a nuestros oídos y por la obra del Espíritu Santo, corazones, a través de la predicación del Evangelio. Ese es el punto. Y lo lindo del texto, miren lo que dice, cómo termina esto. Recibimos ese llamado para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Y si el llamado al Evangelio es arrepentirnos de nuestros pecados, confiar en Jesús, ¿sí?, para salvación, y el destino, dice el texto, de ese llamado es llevarnos a la gloria, bueno, hacia allá vamos. Porque Dios no es hombre para mentir. Y este llamado no está sujeto a nuestra conducta, ni siquiera a nuestras debilidades y torpezas que nos caracterizan. Tienen que ver con su obra soberana, tienen que ver con su Hijo siendo sacrificado por todas las torpezas, pecados y maldades que nosotros cometimos y cometeremos. ¿Sabes por qué el Señor nos llama y nos lleva a la gloria? ¿Por qué puede hacer eso? Porque su Hijo fue castigado en nuestro lugar. Mis pecados, tus pecados, sobre su cuerpo, sobre el madero. Allí la justicia de Dios fue saldada. No la tenés que saldar vos, yo tampoco, porque no podemos hacer eso. Este llamado soberano, digámoslo así, trae una certeza tremenda al corazón del creyente. Nos convence claramente que somos salvos no por nuestros méritos, sino por justamente sus propósitos soberanos. Miren lo que escribió Pablo en Romanos capítulo 8, 29 al 30. Dice que a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. Ese es el plan de Dios para con la iglesia. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Ahí está la palabra que nos convoca ahora. Y a los que llamó, a estos también justificó, los declaró justos, les dio la justicia de Jesús. Y a los que justificó, a estos también glorificó. O sea que los llamados, sí o sí, terminan en gloria, ¿entienden? Ese es el punto del pasaje. El llamado es parte de esta cadena salvífica de 5 eslabones que se nos revela aquí. La salvación de un alma es un proyecto de eternidad a eternidad que nace en el corazón de un Dios soberano y precioso. El mismo Dios que debería condenarnos por nuestros pecados. ¿Sí? Es el autor de nuestra salvación. Todo parte de esa decisión que Él tomó sin consultarnos, ¿no?
de crearnos y conocernos, decidir tener una relación con nosotros, y termina ya en la gloria, dice Pablo. Tampoco sin consultarnos. Él envió a su Hijo a morir en nuestro lugar y no te preguntó a vos. Menos mal. Y a mí tampoco. Quizás no lo hubiéramos visto como importante, ni necesario o relevante. Tan ciegos estábamos, tan muertos, tan sordos a los estímulos espirituales. Si te cuesta entender las doctrinas de la gracia es porque te cuesta entender la gravedad de nuestros pecados. La Biblia presenta el cuadro de personas que no pueden responder a Dios. No podemos responder a Dios si Él no hace algo en nosotros. Cuando uno se da cuenta que empieza a buscar a Dios y a desear a Dios es porque Dios ya nos buscó a nosotros, claramente. Claramente. Y por eso cuando contamos nuestros testimonios nos sorprendemos. Yo vivía así, yo era así, yo pensaba esto. Y ahora amo al Señor y canto alabanzas y espero la ciudad que tiene fundamentos allí, ¿no? En la gloria. ¿Y de dónde salió todo eso? ¿Qué es eso? Es la obra de Dios en nosotros, hermanos. Cuando nos llamó a través del Evangelio a dejar nuestros pecados y volver a Jesús y confiar en Él. Y es más, para comunicar certeza así absoluta, fíjense que Pablo, en el versículo que leí, usó el tiempo verbal pasado. Para Dios es como que todas estas 5 cosas que menciona el versículo ya pasaron. Lo vuelvo a leer. A los que antes conoció, ¿ves? Tiempo pasado. También los predestinó, tiempo pasado. Y a los que predestinó a estos también llamó, tiempo pasado. Y a los que llamó a estos también justificó, tiempo pasado. Y a los que justificó a estos también glorificó, tiempo pasado. Pero todavía no estamos en la gloria, pero para Dios ya estamos en la gloria. Nos resucitó, nos dio vida con Cristo y nos sentó con Él en los lugares celestiales, dijo Pablo, en Efesios capítulo 1, ¿verdad? Ya está, hay una certeza absoluta que tiene que ver con los méritos de Jesús y no con los pobres e insuficientes logros que podamos ofrecerle nosotros. Y la iglesia está contenta con esto. Descansa en Jesús, confía en el Señor. En Romanos 1:6, Pablo les recuerda a sus hermanos que vivían en el imperio que ellos fueron llamados, escuchen esto, qué lindo, llamados a ser de Jesucristo. El llamado a la salvación es un llamado a ser, pertenecer a Jesucristo. Desde que el Señor nos salvó, caminamos con Jesucristo, ¿no es así? Buscamos a Jesucristo. Queremos que más personas conozcan a Jesucristo. ¿Y de dónde nació eso? Del llamado de Dios. Yo viví 16 años sin que nada de esto me importara, en lo más mínimo. Pero bueno, el llamado a la salvación es un llamado a ser de Jesucristo. Y en 1 Corintios 1:9 agrega un detalle más. Fiel es Dios. Todo depende, ven, de la fidelidad de Dios. Fiel es Dios, por el cual fuimos llamados a la comunión ahora con su Hijo Jesucristo. Así que el creyente no solo que está en Cristo, en virtud de lo cual se halla libre de la condenación de sus pecados, sino que además está en comunión con Cristo. Le pertenece a Cristo, en virtud de lo cual tiene el gozo asombroso, el privilegio inmerecido de caminar con Él todos los días por toda la eternidad. Así que somos llamados. Mira vos. Impresionante. En segundo lugar, Judas dice que les escribe a los llamados, a los santificados en Dios Padre. Algunas versiones, si vos tenés la Biblia de las Américas, por ejemplo, o la NBI, o la NTV, o bueno, otras, en vez de santificados vas a leer amados, ¿no? ¿Es así? Depende del manuscrito que tomó cada traducción. Igualmente no son conceptos que se excluyen a sí mismos, se complementan claramente. Ustedes saben que el verbo que se traduce ahí, santificados, en el contexto bíblico, significa ser apartado, ¿sí?, por Dios y para Dios. ¿Sí? Ese es el concepto. Por eso digo que el tema de la santificación y del amor se complementan, porque por amor es que Dios nos aparta, ¿sí?, y nos llama a ser parte de su pueblo.
Se trata de un tiempo, de un participio ahí, con una voz especial y un tiempo especial, que significa que Dios en algún momento del pasado tomó esta decisión y los efectos continúan hasta el día de hoy. Es decir, Dios tomó la decisión de apartarnos. Dijo, lo voy a adoptar, él va a ser mi hijo. Y los efectos de ese milagro de la gracia continúan, sigo siendo su hijo. ¿Entienden? Todo es por gracia. Y ustedes, si son creyentes, también. No es algo que se termina en el tiempo, se desgasta con los años. Dios hizo un pacto de amor eterno con su pueblo. Y el amor de Dios no es como el del hombre, vacilante, cambiante. Dios es inmutable, hermanos, no cambia. Así que un cristiano entonces es un pecador perdido al cual el Padre apartó para amarlo y utilizarlo por toda la eternidad. Ya es un hecho, ¿no? Ya somos santificados, dice allí, ya somos amados. No se trata otra vez de méritos personales, sino de Cristo y la cruz y la tumba vacía. Hebreos 10:10 dice esto, somos santificados, otra vez, está asumido, somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez y para siempre. Para que Dios pudiera apartarnos del resto y traernos a los brazos amorosos de su familia por adopción, el pecado tenía que ser eliminado, porque Dios es un Dios totalmente santo, no tolera la maldad y nosotros somos pecadores. Por eso es que el texto en Hebreos dice que somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo hecho una vez y para siempre. Insisto, porque ahí se juzgaron nuestros pecados. Ahí fueron tratados y fueron quitados del medio. Y ahora se nos ha abierto la puerta para relacionarnos con Dios, para nuestra sorpresa, asombro y gratitud y deleite. Y lo más asombroso de eso es que los creyentes no somos mejores que otras personas. Esto no tiene que ver con méritos ni obras. Tiene que ver con un Dios salvador, que quiere formar un pueblo, llevarlo a la gloria y a través de él glorificarse por toda la eternidad. Tenemos que entender que para eso el Señor nos salvó, hermanos. Para vivir para sus propósitos, no para los nuestros. Cuando el Señor nos salvó, nos llamó a morir a nosotros mismos para vivir verdaderamente para Él. Y en esa muerte hay vida, porque hasta que un cristiano no toma esa decisión, no experimenta la verdadera vida. Los cristianos no somos felices viviendo para nosotros mismos, exigiendo atención y mimos. Los cristianos fuimos salvados para vivir y, si es necesario, morir por Cristo. Y en la práctica, para amar a los demás. Creo que ya he leído esta frase de Agustín, ¿no? Pero me encanta. Nos hiciste, Señor, para ti, y nuestro corazón está inquieto hasta que halle su descanso en ti. Somos guardados, en tercer lugar, dice allí el texto, guardados en Jesucristo. Guardados en Jesucristo. Hermosa también esto. Comunica una tremenda seguridad. Porque esto lo que implica es que el Señor Jesucristo va a preservar y mantener seguros a los creyentes por siempre. Por siempre. Un cristiano, podríamos decir, es un pecador que estaba perdido, ¿no? Claramente, al que Cristo le dio vida y ahora se deleita en preservarla, en protegerla. El verbo que se traduce ahí, guardados, significa vigilados, supervisados, protegidos. Da la idea de un vigilador que tiene la misión de cuidar algo si es necesario, estando dispuesto a dar toda su vida para protegerlo. Se usa, por ejemplo, en Hechos 12 para describir a Pedro, ¿se acuerdan? Quien estaba siendo custodiado, ahí está la palabra, por una guardia romana para que él no se escape. Y más lindo, se usa en 1 Pedro 1:4 para decirnos que nuestra herencia allá en los cielos está guardada, ¿sí?, para nosotros por el poder de Dios.
Estamos siendo guardados, ese es el punto, ¿entienden? Protegidos. Por eso a mí, más que hablar de la perseverancia de los santos, me gusta hablar de la preservación de los santos. La perseverancia de los santos no es un mérito nuestro. Está mal planteado el tema. Tiene que ver con Dios manteniendo salvo al que salvó para siempre. Ese es el punto. Protegiendo la vida una vez que la dio, guardando a sus ovejas una vez que la dio a luz. Esa es realmente lo que enseña la Biblia. Y en la práctica, esas ovejas preservadas, claro, perseveran, pero es porque Dios ha sido bueno con nosotros. Jesucristo en persona, ¿no? Fíjense bien el texto. Es el que vigila y se ocupa de que nadie le quite la joya preciosa de la salvación que vino a través de este llamado y esta santificación a sus hijos. Otra vez, el verbo es un participio pasivo perfecto. ¿Por qué digo esto? Porque significa que Jesucristo en algún momento, ¿sí?, comenzó a ser el guardián, por así decirlo, de la salvación que nos dio, y esos efectos continúan hasta hoy. Seguimos siendo protegidos, guardados por el poder de Dios. Noten verso 24. Así termina la carta. Y aquel que es poderoso para guardaros sin caída, ¿ven?, y presentaros sin mancha delante de su gloria con gran alegría, el único y sabio Dios, nuestro Salvador, sea gloria y majestad, imperio y potencia, ahora y por todos los siglos. Amén. Esa es la actitud que brota de un corazón que asume que si no fuera por la gracia de Dios, estaría muerto en delitos y pecados y condenado para siempre. Glorifica a Dios. Está tan contento. No lo puede creer. Está asombrado, maravillado. Nuestra salvación ya está guardada por Cristo. Y en consecuencia ya no tenemos que intentar guardarla porque tampoco hubiésemos podido hacerlo. Si la forma de guardar la salvación para un cristiano fuese viviendo una vida perfecta, bueno, entonces te quiero decir que tenemos que ser honestos con nuestro propio corazón caído y decir, no podríamos guardarla jamás. Hay alguien que puede decir con paz en su corazón delante del santo, 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 esta semana no pequé, nunca. Imposible. A mí me preocupa esta doctrina, porque si uno cree que puede llegar a guardar su salvación, es porque también está asumiendo que la puede ganar y merecer. Tremendo, y ese es otro evangelio ya. No se basa en la gracia de Dios, se basa en los méritos del hombre, y sabemos que son insuficientes. Sabemos porque lo dice la Biblia, pero también sabemos por experiencia. Luchamos contra nuestro pecado, ¿sí o no? Ahí hay un tenue sí, ¿eh? ¿Sí o no, hermano? Por favor, por eso anhelamos, ¿no?, la ciudad de Dios, donde su presencia nos va a asombrar, pero también la ausencia de nuestro pecado que tanto nos molesta, nos asedia cada día. Miren, el apóstol Pedro asegura esto, ¿eh? Dice, somos guardados, otra vez, guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. 1 Pedro 1:5. ¿Hasta cuándo, uno se puede preguntar, el Señor me va a mantener guardado? Hasta alcanzar la salvación. En su consumación es la idea, plena, en el día postrero. El mismo Señor, el mismo Jesús dijo en Juan 10, 27, 28, mis ovejas oyen mi voz, yo las conozco y me siguen, y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. No perecerán jamás, es una promesa. En Hebreos 7, 25 se dice lo mismo, por lo cual, hablando de Jesús, puede también salvar perpetuamente, no por un ratito, perpetuamente a los que por Él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Asombroso, ¿no? Pero somos guardados. Y terminemos pensando en el versículo 2. Los creyentes somos muy bendecidos. Y no me refiero a dinero, no me refiero a salud, prosperidad. Si Dios agrega eso, bueno, será un mimo más de su gracia, digo yo. Pero eso no está prometido, ¿no? El mismo Hijo del Hombre no tenía dónde recostar su cabeza.
Los 11 apóstoles del Señor, y si metemos a Pablo allí, claramente murieron como mártires por la causa de Cristo. El apóstol Juan murió desterrado, o fue desterrado, pasó los últimos años, ahí está, de su vida desterrado, tratado como un criminal. No fueron prósperos, ni ricos, ni exitosos, eso quiero decir. Pero sí se nos ha prometido bendiciones espirituales en Cristo preciosas, que un ladrón no puede robar, ni el orín puede corromper. La primera, misericordia. Por eso Judas desea, ¿sí?, que Dios multiplique, la idea es, haga acrecentar todo el tiempo en el mundo interior de los creyentes la realidad de su misericordia. Si algo nos podría quitar, vamos a decir, la salvación, la vida eterna, la relación con Cristo, sería nuestro pecado, ¿no es así? Pero cada vez que pecamos, Dios multiplica su misericordia en nosotros. Efesios capítulo 2, verso 4, dice que Dios es rico en misericordia. Imagínate el cuadro, un hombre rico que abre sus arcas y cae en misericordia. No monedas, cae en misericordia, misericordia, gracia. Nunca está en rojo la cuenta de misericordia del Señor. Eso significa que siempre vamos a contar con ella. Nuevas son cada mañana. ¿No? Nueva, se renueva. No se cansa de tener misericordia el Señor. Es parte de su naturaleza, tener misericordia y mostrarla para con su pueblo. Escuchen esto, Según Romanos 9:23, Dios salvó a los creyentes, entre otras razones, para que sean receptores de su misericordia y reflectores de su gloria para toda la eternidad. Lo leo, dice, y para hacer notorias las riquezas de su gloria, las mostró para con los vasos de misericordia que Él preparó de antemano para gloria, a los cuales también ha llamado, otra vez nuestra palabra clave, ha llamado. Esto es, dice Pablo, a nosotros. Los creyentes somos vasos, no de méritos personales, sino de misericordia, hermano. Me gusta pensar en esto, un vaso de misericordia. Ustedes saben que hay diversos recipientes diseñados para ser llenos con diversas infusiones o bebidas o lo que sea, ¿no? Si pensamos en un pocillo, traemos a la mente un café. Si pensamos en una taza, asumimos que tiene que estar llena ¿de qué? De té o mate cocido, no sé. Si pensamos en un creyente, tenemos que imaginarnos un vaso que fue destinado a ser lleno de la misericordia del Señor. La iglesia, todos nosotros los que hemos respondido al llamado, vamos a ser como trofeos de la gracia y de la misericordia de Dios por toda la eternidad. Los ángeles, al mirarnos a nosotros caminar por las calles de oro en la Nueva Jerusalén, van a decir, ¿qué hacen acá? Son pecadores, no lo merecen. Y la respuesta va a ser la gracia y la misericordia de Dios manifestada en Cristo. La respuesta no va a ser, no, está acá porque eran grandes predicadores, oradores, sabios y eruditos. Hicieron buenas obras suficientes, los acepto. No, si no podemos hacer eso. Misericordia, gracia, eso vamos a mostrar para siempre. Paz, en segundo lugar. Paz. Ustedes saben que la palabra que se traduce paz en su raíz significa ligar, unir. La paz es el bienestar resultante de las buenas relaciones. Si yo me llevo bien con mi esposa, quizás ustedes digan, es un matrimonio en paz o pacífico. Ese es el punto. Los creyentes tenemos paz con Dios desde el momento, hermanos, en que fuimos salvados a través de la fe en Jesucristo. Tenemos paz con Dios. Entonces uno piensa, ¿pero qué? ¿Antes no era así? No. La Biblia dice que éramos enemigos de Dios en nuestra mente, por nuestra forma de vivir y de pensar. Pero que ahora a través de Cristo nos ha reconciliado.
Ha cambiado esa relación de enemistad en una relación de adopción, no solo de amistad. Y eso celebramos los cristianos. Romanos 5.1 dice, justificados pues por la fe, ¿ven? No es cuestión de méritos, por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Esto significa que al ser declarados justos por los méritos de Cristo, cuando creímos, está todo bien con Dios. Ya está todo bien con Dios. Por eso cantamos, ¿se acuerdan ese himno hermoso? Estoy bien con mi Dios. Es un milagro cantar eso. Que pecadores como nosotros puedan cantarle eso a un Dios santo. Estoy bien con mi Dios. Sí, por Cristo estamos bien con nuestro Dios. Acordate, porque Él fue castigado en nuestro lugar. Nuestro pecado se juzgó en su cuerpo sobre el madero. Por eso estamos bien con nuestro Dios. Y si no, por favor, considerá esto que enseña las Escrituras. En último lugar, dice allí también que somos bendecidos con el amor de Dios. Una de las verdades quizás más impresionantes que leemos en la Biblia, ¿saben cuál es? Que Dios nos ama. Dios nos amó antes de que naciéramos. ¿Vieron como los padres que esperan a su hijo? Lo anticipan, no sé, arman la pieza, la pintan de determinado color, están contentos, ya lo están amando y todavía ni nació, bueno, algo así. No lo digo yo, obviamente, lo dice la Biblia. Escuchen qué lindas palabras, Efesios 1:4 y 5. Según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo. O sea, que antes de crearnos, porque todo esto sucedió antes de la fundación del mundo, dice, nadie tiene tanta edad, supongo, antes de crearnos, antes de que no hubiésemos hecho algo bueno ni algo malo, antes de nacer, antes de existir, nos amó, dice ahí, y quiso meternos en su familia, como hijos adoptados. Nos amó antes de que naciéramos, antes de existir. Luego demostró ese amor claramente en el Calvario. Romanos 5:8. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, ¿qué? Cristo murió por nosotros. Y ahora que somos salvados por los méritos de Jesús, junto al apóstol Juan nos sorprendemos y decimos, mirad cuál amor nos ha dado el Padre, para que seamos llamados hijos de Dios. Juan no lo puede creer casi. Dice, no puede ser, mirá ese amor tan grande, que a pesar de lo que somos, se nos ha adoptado en la familia de Dios. Tremendo. En su oración previa a la cruz, ahí instantes antes de decidir morir, el Señor elevó estas palabras al Padre. Mirá qué hermoso, hermano. Dice, les he dado a conocer tu nombre, Señor. Y lo daré a conocer aún, para que el amor con que me has amado esté en ellos y yo en ellos. Juan 17:26. Esto significa que los creyentes, aunque no hicimos absolutamente nada para que Dios nos ame, de hecho hicimos absolutamente todo para despertar su ira sobre nosotros, el Padre dice allí que ama a los pecadores que redimió con el mismo amor eterno y perfecto con que ama al Hijo. Pensá en el amor de la Trinidad. Es el mismo que le extiende a sus hijos. Esto es muy alto, ¿no?, para alcanzar, pero es lo que Él dice. El amor de Dios finalmente nunca se acaba. Nunca se acaba. Escuchen lo que escribió Pablo. Romanos 8, 38, 39. Dice así, por lo cual estoy seguro, no es que está dudando, está seguro, de que ni la muerte, todos vamos a morir, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Hoy les decía que
el Antiguo y el Nuevo Testamento enseñan que Dios hizo un pacto de amor con su pueblo. Un amor inquebrantable, un amor indestructible. ¿Dudás del amor de Dios, hermano? Hermana, ¿estás luchando con estos conceptos teológicos, bíblicos? ¿Te pasa como le pasa a muchos cristianos, que al ver su propia vida, su propio corazón, su proceso demasiado lento de santificación, te frustras? Y decís, ¿qué? ¿Otra vez voy a ir a confesar mi pecado a Dios? ¿Qué otra vez voy a ir a la iglesia? ¿Qué cara pongo? Dios, mira lo que soy. ¿Sabes por qué Dios nos ama tanto, hermano? Porque cuando creímos, nos hizo uno con Cristo, con su Hijo. Y estar en Cristo es estar en el centro, ¿sí?, del corazón amoroso de Dios. Entonces, todas estas verdades se nos revelan ¿para qué? Para que abusemos de la gracia. Digamos, bueno, Dios me perdona, comamos y bebamos, hagamos... No, la persona que realmente se asombra con la persona de Dios y sus atributos, jamás va a hacer eso. Va a ser lo que Pablo escribió en 2 Corintios 5, 14 y 15. Dice que el amor de Cristo allí nos constriñe, nos obliga, nos empuja, nos presiona, es la idea, para que ya no vivamos para nosotros mismos, sino para aquel que vivió y murió por nosotros. Eso es lo que el verdadero conocimiento de Dios debe producir en los creyentes. Capaz que vos estás acá sentado y decís, si vos hubieses sabido la semana que tuve, las luchas que tuve con el pecado, Mariano. Bueno, no lo sé, pero me imagino, porque todos luchamos con nuestro pecado, con las tentaciones del diablo, con la corriente del mundo, con nuestro propio corazón. Obvio que sí, obvio que sí. Pero del otro lado hay un Dios que no cambia, que es inmutable y que ha hecho un pacto de amor con los que ha llamado, con los que ha santificado y con los que está guardando, ¿sí?, hasta guiarlos a la misma puerta, vamos a decir, de la gloria. ¿Terminamos orando? Voy a llamar a Mati Albacini. ¿Estás acá? ¿Mati? ¿Estás por acá? ¿Puedes venir a orar por todos nosotros, Mati? Oramos. Padre, qué hermosa es tu palabra. Señor, cuánto gozo nos da recordar el Evangelio, recordar tu amor. Señor, recordar que estábamos perdidos, que merecíamos tu ira, pero tú nos has extendido gracia. Señor, queremos rogarte que tú nos ayudes a poder refugiarnos en tu amor. Padre, gracias porque a pesar de que aún siendo tus hijos te fallamos, a pesar de que aún siendo tus hijos, Señor, nos rebelamos contra ti, tú nos extiendes gracia, tú nos extiendes, Señor, misericordia, estamos agradecidos. Perdónanos, Dios, porque muchas veces escuchamos tu evangelio, Dios, y lo menospreciamos. Muchas veces escuchamos tu evangelio, Dios, y lo damos por sentado. Perdónanos, Dios. Ayúdanos, por favor, Padre, a maravillarnos de tu amor, a maravillarnos de que el santo y justo murió por los injustos. Por favor, Dios, guarda nuestros corazones de acostumbrarnos al evangelio. Gracias, te damos por tu amor y por tu misericordia. Ayúdanos, Dios, cada día a poder vivir como esclavos tuyos. Ayúdanos, Dios, a recordar cada día de que ya no vivimos para nosotros mismos, sino que vivimos para aquel que murió y resucitó por nosotros. Por favor, Dios. Te rogamos por Carapachay, que es una iglesia, Dios, que viva y que predique tu evangelio fielmente. Oramos en Cristo Jesús. Amén.